sea, esa es una diferencia. Bueno, comenzamos a transitar 30 minutos con Noriega y hemos transitado, sí, de los últimos programas y siempre con la convocatoria que hacemos, que usted se comunique con nosotros, llamando y también estableciendo la vía de contacto con el correo electrónico 30minutos@wallsinectis. Allí ustedes nos sugieren los nombres. Y hoy la producción ha trabajado para traer un hombre que ha pasado por muchos medios periodísticos en los últimos 7 días, y me comentaba fuera de cámara que ha tenido una verdadera maratón, ¿sí? Por radio, por canales de televisión, notas en artículos periodísticos de los diversos y los principales diarios nacionales. Me refiero a Claudio Tamburrini, gracias por estar con nosotros. Bueno, a 32 años del último golpe, a 30 años de la fuga, ¿sí? En la mansión Cere. Gracias, Claudio, por estar. Sabemos que bueno, la agenda es muy acotada por los pocos días que estás en el país, pero queremos agradecerte enormemente el esfuerzo por estar aquí. Bueno, la última visita tuya al país fue en el año 2006, cuando se cumplían 30 años del golpe. Bueno, has venido a conmemorar los 30 años de la fuga, ¿sí? De la mansión Cere. Claro, y el 32º aniversario del golpe, que sí, siempre se sigue conmemorando y que coincidentemente cae en la misma fecha que la fuga. La fuga fue el 24 de marzo del año 78. Del año 78. Es una fecha importante en lo personal, o sea, por supuesto, porque es el día en que me fugué, el día en que volví a nacer realmente y el día en que comenzó una nueva vida, literalmente hablando. Y es una fecha importante también en lo general porque es un nuevo aniversario del golpe, una fecha que originalmente fue una fecha de luto, una fecha trágica y que paulatinamente de a poco ha ido cambiando de signo. La gente ha conseguido irle cambiando de signo. Yo noté en el 2006, cuando estuve aquí en el estudio de ustedes la última vez, que había una actitud, se estaba gestando una actitud nueva. Se recordaba a la gente que no estaba, a los desaparecidos, por supuesto con dolor también, sobre todo por parte de los familiares, pero había una actitud afirmativa, una actitud de recuperar las calles, de salir a manifestar, salir a encontrarse. Sobre todo la gente se encontraba después de muchos años, muchos manifestaban sorpresa al ver a alguien que ellos creían que tal vez hubiera corrido una peor suerte. Es decir, yo presencié muchos encuentros de ese tipo, ¿no? La calle ha sido el lugar del encuentro y la calle ha sido el sitio donde se ha vuelto a reafirmar esta voluntad popular general de recuperar la memoria, de llegar a saber todo lo que sucedió durante el periodo de la última dictadura militar. Cuando participaste del programa en el año 2006, también faltaban muy pocos días para el estreno de la película, ¿sí? Que Adrián Caetano realizó, y uno de los eslogans de la película era que se trataba de una historia de libertad. ¿Consideras realmente que la tuya ha sido una historia de libertad? La mía ha sido una historia de libertad y la película consigue reflejar eso. La película y la historia en sí, por supuesto, es una loa irrefrenable de ser libre, al costo que sea, ser libre a una vida, porque en circunstancias las alternativas serán esas, ¿no? Y la película consigue reflejar eso. Me sentía, en el momento que estuve aquí, sentía una incertidumbre, una inseguridad, angustia ante el estreno inminente de Crónica de una fuga, porque no la había visto. Había visto simplemente algunas escenas aisladas. Era una historia que era mía, era sobre todo mía, era una parte fundamental de mi vida sobre la cual yo ya no tenía control, porque la había cedido para que la filmaran. Era una sensación muy especial. Felizmente luego pude comprobar que tanto el director como los actores han hecho no solo una excelente película, con un excelente contenido político, social, con un excelente ritmo. La película puede ser vista, digamos, incluso por una persona sin ningún tipo de interés político, puede ser vista como una película de suspenso simplemente, pero no solo han hecho eso, sino que han respetado realmente la verdad histórica, ¿no? Y eso es importantísimo. ¿Se vio en el exterior la película? ¿Tenés se vio en el exterior, se vio en el exterior, estuve en varios países europeos, yo presentando la película, invitado por los distribuidores de la película, varias veces en Italia, estuve en Noruega, ha tenido repercusión en el exterior, ha ganado incluso un premio a la mejor película en el Festival de Tromsø, es una ciudad noruega, ha sido vista, tiene incluso su
premier ahora esta semana en Suecia. Tardó 2 años en llegar a Suecia, pero fue exhibida ahora, estrenada en Suecia en la semana esta. Bueno, lo habrás contado miles de veces, la historia tuya y cómo se produce el secuestro. Así te pedimos que resumas todo aquello que viviste con el secuestro y el cautiverio en la Mansión Seré. Fui secuestrado por un grupo de tareas de la Fuerza Aérea que operaba en esta zona, Morón, Castelar, en la zona oeste. Fui sacado de mi casa, donde yo vivía en esa época en Ciudadela, yo siempre viví en Ciudadela, mientras viví en Argentina, y fui mantenido secuestrado 120 días en la Mansión Seré, en el partido de Morón, en el confín entre Castelar y Ituzaingó, donde fui sometido al tipo de tratamiento que se sometía en la época a todos los detenidos políticos, sí, a todas las personas que se secuestraban, y al cabo de 120 días conseguí fugar junto con otros 3 compañeros de la casa la noche, la madrugada del 24 de marzo de 1978, en una acción en extremo afortunada, ¿no? Hemos tenido mucha suerte, conseguimos tirarnos desnudos con las esposas puestas, con las cabezas rapadas y una profusa barba por una ventana que conseguimos abrir con un tornillo, atando las colchas, anudándolas con unas tiras de cuero con las que nos ataban los pies, y nos deslizamos por el balcón hasta llegar al suelo, ganar la calle, salir corriendo, y de ahí, bueno, fue otra historia, otra vida. En lo particular también dejé el país al tiempo y después recomencé mi vida en Suecia. ¿Cómo fue el secuestro, el momento del secuestro, sí? El momento del secuestro fue, por supuesto, terrible. No hay palabras para describir eso, porque es realmente una situación que uno no consigue ni siquiera clasificar, ni siquiera entender. Llega un grupo, lo incrimina a uno acusándolo de ciertas cosas, en mi caso particular que no correspondían, yo no entendía ni siquiera las preguntas que me hacían a mí, me hablaban de una vinculación en una actividad que yo no tenía. Es decir, no podía ni siquiera parar el cuestionamiento, la interrogación y los golpes, por supuesto, ni siquiera contestando, aun cuando hubiera decidido contestarlo, no hubiera podido hacerlo porque no correspondían las preguntas, ¿no? Y recuerdo, sí, haber pasado tal vez por esta misma calle, sacado de Ciudad de la Norte, cruzar la barrera, estaba con una venda puesta, tabicado, como se decía en la jerga de la época, en el piso de la camioneta, en el asiento delantero, y recuerdo haber sentido el cruce de una barrera, de una vía férrea, que era seguramente el paso de Ciudad de la Norte a Ciudad de la Sur, y luego una segunda barrera que seguramente era el paso de la barrera de Aedo yendo para Morón, Castelar, y al cabo de unos 20 minutos, un poco más, entramos a ese predio, calle de tierra, que era la Mansión Seré. Después supe, muchos meses después, que era la Mansión Seré. ¿Supiste algo y conociste a tus secuestradores? ¿Tuviste contacto? Digamos, sí, obviamente existía el contacto, pero digo, ¿lo pudiste identificar a los que te secuestraron en ese momento y además a los que te tenían en cautiverio? No, posteriormente no. Intenté averiguar sus nombres, intenté incluso conectarme con uno de ellos, con un guardia que había prestado servicios en la Mansión Seré, un guardia de la Fuerza Aérea, aproximadamente en el año 2002, creo que fue. En ese momento él estaba prestando servicios en el sur del país, en la Fuerza Aérea, pero no recibí respuesta. Lamentablemente no he podido contactarme con ninguno de ellos. ¿Qué edad tenías, Claudio, cuando fuiste secuestrado? Recién cumplidos 23 años. Jugabas en Almagro, te gustaba el fútbol, formabas parte del equipo de primera división, ¿sí? De Almagro. Sí. ¿Te has encontrado con los muchachos de aquella época? ¿Cómo se recuerda? Me he encontrado con algunos de ellos. Con algunos de ellos me he encontrado, con un par de ellos me he encontrado incluso durante el periodo posterior a la fuga. Yo demoré un año y 2 meses en irme del país, seguí viviendo clandestinamente en Buenos Aires hasta mayo del 79. Y luego sí, me he visto con algunos jugadores, algunos compañeros, 2 o 3, después, muchos años después, yo diría casi, yo creo que fue en ocasión del estreno de la película, o inmediatamente antes, hace unos 4 o 5 años atrás, en ocasión del lanzamiento del libro, fue de Pase Libre, en el 2002-2001. Y en ocasión del estreno de la película en el 2006 también, ¿no? Pero han sido contactos esporádicos que he tenido, realmente no he conseguido mantener un contacto con los jugadores de Almagro, están muy dispersados, sé de jugadores que están en el interior del país viviendo, no hemos conseguido reunirnos, que fue intención mía también en el viaje del 2006, reunir al plantel de Almagro del
77, que fue uno de los, a mi juicio, uno de los mejores planteles que Almagro tuvo. Bueno, pero el club te reconoció en aquel momento, en el año 2006. Con una plaqueta. En ese momento tuve la expectativa de que hubieran contactado y conseguido reunir a algunos de los jugadores del plantel de 77, pero lamentablemente no se produjo ese encuentro. Bien, y con los muchachos, los compañeros de la fuga, así que además de Guillermo Fernández, había dos personas más, ¿no? Uno de apellido García, ¿puede ser? García, con Guillermo me sigo viendo, Guillermo estuvo participó en el evento de Fútbol por la Vida, el 4 de marzo, en la Mansión Seré. Con Carlos García he reiniciado el contacto, había tenido un contacto también breve en ocasión del lanzamiento del libro, 2002, y se reinició el contacto ese en el 2006 en ocasión del estreno de la película. Y lo hemos mantenido desde el 2006 a ahora, tenemos un contacto epistolar por email, yo diría fluido, de 1 o 2 veces por mes, y Daniel Russomano, el cuarto fugado, Daniel Russomano, con él sí no he conseguido retomar el contacto, pese a que solicité encarecidamente a la gente de la Municipalidad de Morón, que son los que han apoyado esta iniciativa del Fútbol por la Vida, de que trataran de contactarlo, trataran de encontrarlo realmente, porque él no ha participado de ningún tipo de actividad relacionada ni con la conmemoración, ni con los digamos, eventos y con las actividades que durante los distintos años, durante muchos años se han estado haciendo en relación a la fuga de la Mansión Seré. Él testimonió en el juicio del 85, Daniel Russomano, pero desde entonces no lo he vuelto a ver. Nos encontramos en la antesala de la Cámara, de la sala de tribunales, antes de ir a testimoniar, y no nos hemos visto desde el 85. Al momento de la fuga, bueno, se escapan de la Mansión Seré y bueno, una vecina, tengo entendido, escucha el pedido de ustedes, ¿no? Para poder esconderse de las patrullas que salieron a buscar a los fugados, en este caso. Sí, una vecina escuchó en realidad el pedido de ayuda de uno de nosotros, de Guillermo Fernández, que fue quien le golpeó la puerta y le pidió ayuda, diciéndole que había sido robado, que lo habían atracado y que estaba con una camisa puesta nada más. ¿Guillermo solo ingresó a la casa? Guillermo solo no ingresó a la casa, él fue el que golpeó a la ventana de la señora esta, los otros tres nos mantuvimos escondidos porque consideramos que era más prudente hacerlo así, no era conveniente que aparecieran 4 personas semidesnudas ante una señora en una casa a la 1 de la mañana o a las 2 de la mañana. Entonces él tocó a la ventana y la señora le dio un pantalón, dinero, le deseó suerte y le pidió encarecidamente que se olvidara de la dirección. Vamos a ir al corte y te voy a preguntar si después tuvieron nuevamente contacto con esta señora que en parte también colaboró y mucho para que ustedes hoy estén contando esta historia. Vamos a la pausa y enseguida retomamos con 30 minutos y en esta charla con Claudio Tamburrini. Punta Libre Gourmet lo invita a disfrutar de las más variadas propuestas gastronómicas. Todos los días, menú libre por un mismo precio. Viernes y sábados, cena show. Domingos, almuerzos infantiles. Presidente Perón 7285, Parque Leluar. Metropol, Compañía Argentina de Seguros Sociedad Anónima, ya inauguró su nueva agencia en Buen Viaje 894, Morón. Desde allí, sigue operando en seguro automotor, combinado familiar, accidentes personales y riesgos varios. Acérquese y realice su consulta con nuestro asesor de seguros o comuníquese al 0800-333-5996. Metropol, la aseguradora de Morón. Casa Central, Avenida Rivadavia 16976, Aedo. Ahora podés pagar tus deudas con mayores facilidades, hasta en 120 cuotas. Porque en Morón, lo que abonás por las tasas municipales vuelve en más obras y mejores servicios. Consultá en el municipio de lunes a viernes de 7:30 a 13 y en las unidades de gestión comunitaria de tu barrio. Municipio de Morón.
Empresa Línea 216, 76 años, acompañando el crecimiento de nuestra comunidad. Seguimos charlando con Claudio Tamburrini y la magia de la televisión, ¿no? En 30 segundos solucionamos un problemita técnico, pensamos que no llegamos, pero llegamos, gracias. Y usted no se entera de nada viendo el programa en su casa, las cosas que a veces pasan en un estudio de televisión. Te preguntaba, Claudio, si tuvieron nuevamente contacto, ¿sí? con esta señora que les dio COVID, los cobijó en su casa y les salvó la vida en cierta forma. Sí, retomamos el contacto. Guillermo y yo sí. Estuvimos buscando la casa. Ajá. Hace muchos años, hace más de 10 años, con un coche recorriendo la zona tratando de reproducir el trayecto que hicimos, la corrida que hicimos esa noche. Hace unos 10 años, pero fue imposible, no encontramos la casa. Pero felizmente, en ocasión del lanzamiento editorial de mi novela de Pase Libre en el 2002, la señora se enteró de que había un libro, se enteró de quién había escrito el libro y se enteró, bueno, de quién había sido, quiénes habían sido los que le habían golpeado a la puerta de su casa, o a la ventana, mejor dicho, esa noche, el 24 de marzo del 78. Y tomó contacto, llamó a un primo mío, que tiene el mismo apellido que yo, y por esa vía me conecté con ella y la fuimos a ver. Guillermo y yo la vamos a ver periódicamente, prácticamente en la medida en que tengo tiempo y que las obligaciones me lo permiten. En cada uno de los viajes que yo hago aquí en la Argentina la voy a ver. Es un recuerdo. No te voy a decir que me dice el nombre completo, pero el nombre de pila. Adela. ¿Y te acordás de la casa, de cuando se encontraron con la casa? No, me acuerdo de la casa de enfrente. Ajá. La casa de enfrente, porque la casa de ellos me parece que fue refaccionada, un poco, no mucho. El garage en construcción, donde nos escondimos, que está al lado de la casa de ella, está irreconocible, porque era una casa, un garage, una casa en construcción en ese momento, y ahora la casa está, o sea, por supuesto, finalizada. Pero reflejas en una película también. Claro, pero el jardín de enfrente, la casa de enfrente, está exactamente igual, que es en donde yo me escondí esperando que Guillermo tocara. Yo lo vi a Guillermo tocar a la ventana de la señora esta desde la vereda de enfrente, escondido en el garage. Y esa casa y ese jardín, perdón, digamos, escondido en el jardín, ese jardín de la casa de enfrente y la casa de enfrente está exactamente igual. Y fue fácil reconocerla, ¿no? ¿Cómo recordás el 24 de marzo? Un 24 de marzo, ¿es una fecha triste, una fecha que tal vez se pueda percibir con cierta alegría? Para mí es una fecha dual, una fecha con doble signo, con doble significado, porque es una fecha, como decía antes, ha sido siempre, durante los últimos más de 30 años, ha sido una fecha de luto, una fecha de dolor para el pueblo argentino, pese a que se le está cambiando el sentido durante los últimos años. Pero en lo personal no pude nunca dejar de sentir que era una fecha en la cual yo sentía que debía festejar, que debía conmemorar con alegría la fuga, es decir... en la cual volviste a nacer. En la cual volví a nacer. Teniendo en cuenta la suerte que corrieron muchos, ¿no? En el año 79 te fuiste a vivir a Europa, a Suecia. A Suecia, sí. ¿Cómo es la vida en el exilio? La vida en el exilio, ¿no? Yo creo que es como la vida en todos lados, como la vida en general. Tiene cosas positivas, tiene cosas que hacen que uno se desarrolle como persona, que uno incorpore vivencias, puntos de vista nuevos, distintos, y tiene, por supuesto, como todas las otras situaciones de la vida, tiene cosas negativas, tiene cosas muy pesadas. Simplemente el hecho de tener que aprender a hablar nuevamente, literalmente, o sea, tener que aprender a hablar nuevamente, tener que empezar a decir papá, mamá nuevamente como una criatura en un idioma completamente desconocido, un idioma en realidad exótico como es el sueco, porque se habla solamente en Suecia, y con todo el desarraigo social, cultural que eso implica, llegar a reconstruir la vida social, familiar, cultural, profesional en un ambiente nuevo, en donde uno ni siquiera puede comunicarse, inicialmente al menos, no es tarea fácil. ¿Y por qué Suecia? Por casualidad, por casualidad. Quería ir a Francia, tuve posibilidad de elegir entre Dinamarca y Suecia, que eran los países que en ese momento conseguían asilo más rápidamente.
tenían una burocracia más ágil que la francesa o que la Suiza, por ejemplo. Italia y España no recibían refugiados en esa época, y simplemente caí ahí realmente, literalmente. Bueno, ¿y te quedas en Suecia por lo menos por un largo tiempo? ¿Tenés previsto quedarte? Yo tengo previsto continuar mi tarea profesional en Suecia. Yo no tengo planeado mudarme a la Argentina para continuar trabajando en Argentina. Yo tengo un espacio conquistado en Suecia, tengo una trayectoria profesional a la cual no quiero renunciar. Es un espacio que he ganado, son cosas que yo he hecho y que no puedo, ni quiero tampoco dejar así porque sí. Trato de resolver este dilema, porque es un dilema realmente. Yo pertenezco a esta sociedad, yo soy de este país, yo soy argentino. Y parte de la familia está acá, ¿no? Parte de la familia está aquí, está en realidad toda la familia, claro, con excepción de mi hermana y su hija, mi sobrina. Y trato de resolver ese dilema, entonces, viniendo a la Argentina muy seguido, 2 y hasta 3 veces al año a veces, ¿no? Y esa es la forma en la que he tratado de resolver este desarraigo doble, porque me siento en casa de los dos lados y me siento también desarraigado en los dos lados. ¿Y conformaste tu familia en Suecia? En Suecia. ¿Te casaste en Suecia? Claro, tengo 2 hijos, 5 y casi 3 años. Están acá en el estudio, ¿sí? ¿Tu esposa es argentina? No, es sueca. Es sueca, ajá. Y los chicos nacieron allá también. Nacieron allá, los chicos son idiomáticamente suecos, serán culturalmente fundamentalmente suecos, pero ese también es uno de los aspectos que hace que yo me sienta obligado a venir a la Argentina ahora más frecuentemente que antes de que nacieron los chicos, porque quiero que los chicos se conecten con este medio, con su familia, con este medio cultural, con el segundo país que tienen. Claro. Y ese proyecto está en vías de concretarse muy felizmente, porque los chicos hablan español, están empezando a incorporar la lengua en forma fluida, y incorporan también códigos y prácticas propios de la cultura argentina, de nuestra cultura, y que creo que vamos a conseguir que sean biculturales, no solamente bilingües, sino que sean biculturales, y eso es una gran satisfacción. Bueno, Nene, veo que incorporó además de otras modalidades, también la camiseta de Boca. Eso es parte... ¿Tiene que ver con la bandera de Suecia? No. Tiene que ver con la bandera de Suecia. Fue fácil, digamos, iniciarlo en la cultura boquense porque se ve reflejado en los colores de su país. Claro. Así que, claro, es ¿qué edad tienen los nenes? 5 años Matilda y 2 años y 9 meses Leonel, que es el chico. ¿Saben de tu historia? Por lo menos Matilda, ¿o sabrán? Digamos, los dos han sido informados de mi historia. Matilda es, por supuesto, por edad, porque es la mayor, es la que empieza ahora a poder entenderla, a poder estructurarla, a percibir de qué se trata. El otro día en Mansión Seré, cuando se jugó el fútbol por la vida, el partido de fútbol, después del partido me preguntó, ¿es este el lugar en el que estuviste preso? Sí, me dijo, quiero ver la película. Ya la vio Matilda junto con Leonel, pero era chiquita, no se recuerda, en el 2006 cuando se estrenó la película aquí. Me dijo, quiero ver la película, papá. Bueno, Claudio, estamos llegando al final del programa, me quedo con los chicos, con tu esposa, con esta hermosa familia. Sos investigador, filósofo, esto es el trabajo que desarrollás en Suecia, hacías mención hace un ratito acerca de tu actividad, ¿sí? Hay un cambio indudablemente importante, ¿no?, entre una cultura y otra, y entre cómo se vive en Europa, puntualmente en Suecia, y en nuestro país, lamentablemente. Sí, lamentablemente, digamos, hay aspectos positivos y hay, digamos, aspectos negativos. Yo creo que el secreto de emigrar, por decirlo así, o de vivir y funcionar en otra cultura, yo creo que en ese sentido la llave de la felicidad ante un destino así es saber diferenciar lo positivo de lo negativo en ambas culturas y saber incorporar, bueno, lo que a mí me sirve, lo que yo considero que es positivo, y saber, digamos, tomar distancia en ambos casos de los aspectos negativos de ambas culturas, ¿no? Yo creo que esa es la llave de la felicidad cuando uno, por diversas razones, diversas circunstancias de la vida, se ve compelido a abandonar su país, ¿no? Y en el último minuto, un breve resumen de lo que es la propuesta tuya, ¿no? Esto que se ha dado también en muchos medios periodísticos, que aportás o que realizás tu aporte para llegar al esclarecimiento de muchas personas que aún continúan desaparecidas y que no se sabe absolutamente nada de cuál ha sido su destino. Yo pienso que es muy positivo que se hayan reabierto los procesos contra los militares sospechosos de violaciones a los derechos humanos. Yo creo que es una deuda pendiente que la democracia argentina
tenía para con el pueblo y es necesario para el afianzamiento de las instituciones democráticas. Pero yo creo que hay que tomar debida cuenta del hecho que han pasado 30 años, el tiempo nos apremia. Quienes tienen esta información son hoy militares septagenarios, en algunos casos octogenarios. Hay que obtener confesiones a los efectos de saber la verdad, toda la verdad sobre el destino de los desaparecidos y sobre la complicidad de ciertos sectores de la sociedad civil. Quiénes fueron los que los apoyaron y qué tipo de complicidad hubo. Eso lo tenemos que poder saber a la brevedad, porque se nos acaba el tiempo. Y la única forma de hacerlo, la única forma de quebrar el pacto de silencio militar es, a mi juicio, ofreciendo rebajas en las penas a cambio de información valiosa. He charlado mucho, he discutido mucho, he presentado esta propuesta en distintos ámbitos y me he encontrado con opiniones de familiares de detenidos desaparecidos, sobre todo de los que no están organizados políticamente, sí, de los que no participan en los organismos de derechos humanos y en distintas organizaciones, que están dispuestos, conscientes del paso del tiempo, a negociar, a conceder rebajas penales a cambio del conocimiento de la verdad. Y yo creo que esa es una tarea que las organizaciones de derechos humanos y los mismos organismos digamos, familiares tienen que encargarse de eso. ¿Por qué no canalizar estas voces que están dispersas, consultarlas e incorporarlas por esa vía a la actividad misma de los organismos de derechos humanos? Claudio, ojalá se haya escuchado esta propuesta, sí, me parece realmente muy interesante. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Nos estamos despidiendo, nos excedimos un poquito en el tiempo, a todos ustedes les mandamos un fuerte abrazo, nos volvemos a encontrar en 7 días.